repaso de la escuela sabática nos encontramos estudiando este libro apasionante del Génesis. Como venimos diciendo, nuestro comienzo, un lugar donde hemos aprendido sobre nuestra identidad, sobre nuestro Dios, sobre nuestros padres. Y quiero, como siempre, empezar presentando la mesa que nos va a acompañar nuestros dos invitados del día de hoy. Y primero le voy a presentar a un compañero, un amigo. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, Leo, bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias por acompañarnos. Por favor, un placer, gracias a ustedes. Y del otro lado lo tenemos a Lucas. ¿Cómo estás? Bien, Leo, gracias por invitar. Muy bien. Creo que ya lo hemos presentado en alguna oportunidad. Rodri es capellán en nuestra universidad y Lucas es uno de nuestros ancianos jóvenes de la iglesia aquí en la universidad. Así que es un placer para mí tenerlos. Muchas gracias. Y quería empezar pidiéndole a Lucas que pueda orar para que Dios bendiga nuestro repaso y podamos disfrutarlo en gran manera. Buenísimo. Oremos. Señor, Dios que estás en los cielos, gracias por este repaso de la lección que vamos a tener. De la lección 3, te quiero pedir que nos guíes con tu Espíritu Santo para que podamos llegar a unas conclusiones interesantes y claras. En nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos de lleno a nuestro repaso de la lección número 3, que tiene como título Caín y su legado. Sí. Una persona interesante de estudiar por lo que sucedió en el comienzo de nuestra historia. Y quería que podamos leer el texto de memoria para esta semana. Acompáñenme. Muy bien. Tenemos allí en Génesis 4, versículo 7, que dice lo siguiente. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lucas, quería comenzar planteándote, porque acá en Génesis 4 se hace referencia a los nacimientos de Caín y Abel. Así es. Son como el agua y el aceite en algunas cuestiones. Difieren en algunas cosas, sí. Por eso, quería preguntarte sobre sus similitudes y diferencias en relación a cómo tomaron a Adán y Eva, sus padres, el nacimiento de cada uno y los nombres. Porque en la Biblia Sí. los nombres significan mucho. Sí. Sí, y la verdad, Leo, que tienen la semejanza que son hijos de Adán y Eva, ¿no? La única. Pero, y lo que dice la Biblia es poco y cuenta esa historia cortita, ¿no? Pero sabemos que tuvieron diferencias porque de Caín se esperaba que sea el Salvador. Claro. Se esperaba que sea el Mesías. Se esperaba que él fuera el que redimiera a Adán y Eva y a esa raza que cayó humana. O sea, repasando lo que vimos la semana pasada, Ujú. era posiblemente la respuesta a Génesis 3.15. Exactamente, sí. Y eso que Dios le había prometido se podría cumplir a través de él. Claro. Entonces yo me imagino como si fuera Adán y Eva, dándole todas mis esperanzas a ese chico, Ujú. por ahí llenándolo de ilusión, ¿no? De lo que podría llegar a ser, quizás, ¿no? Pero bueno, tienen las diferencias en que, si empezamos en Génesis 4, dice que Adán y Eva concibieron, tuvieron un hijo llamado Caín. Ujú. Y comenta mucho de Caín. Y después, en el versículo 2, después tuvieron a su hermano Abel. Claro. O sea, para referirse a Abel, Ujú. se hace referencia a Caín, al hermano de Caín. Ujú. O sea, no es tan así despectivo, ¿no? Pero Pero es el segundo. es el segundo. Y es el que por ahí no se esperaba que sea el Mesías, ¿no? Entonces, después también adquieren diferentes características cuando se escoge el trabajo de cada uno. Ujú. Y ese trabajo genera características peculiares en cada uno. Claro. Como por ejemplo un pastor más paciente. Ujú. Y así, ¿no? Van yendo por diferentes caminos. En el caso de Abel era pastor. Claro, y Caín era labrador. Muy bien. O sea, que se dedicaba a la tierra. Sí, exactamente. Y también menciona la lección que el nombre de Caín significaba adquirir. Ujú. Como que si Adán y Eva estaban ganando algo con el Claro. nacimiento de ellos. Ujú. Y el de Abel va por, Mirá. Wow. con lo que ello puede significar, ¿no? Claro. No sabemos lo que estuvieron pensando para ponerle ese nombre, pero Caín significaba algo más para ellos, parece, O sea, ¿no? definitivamente había una gran expectativa en torno a Caín y quizás no tanta en torno a Abel. Totalmente. Y vos nos comentabas que quizás esto tuvo relación con lo que sucedió. Quizá eso, ¿no? Sí. Muy bien. Pero la lección dice acá que no solo es el primogénito, sino un hijo al que los padres casi adoraban, ¿no? Claro. Wow. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, uno puede entender algunas cosas del pensamiento de Caín. Wow, qué impresionante. Rodri, entonces vimos los contrastes, Sí. hay diferencias abismales y lo que tenían en común era ser hijos de Adán y Eva, nada más. En torno a esto, te quería preguntar, ¿qué podríamos decir de estas profesiones y cómo éstas tienen una relación con la justificación por la fe, que es algo que nos plantea la lección? Así es, muy bien, como bien decían también recién, tenemos dos contrastes también ahí en las profesiones, ¿no? Claro. Mencionaron recién que Caín era labrador de la tierra, Ujú. ¿sí? Y Abel, pastor de ovejas. Dos profesiones que de alguna manera tienen una connotación especial. La lección menciona que de alguna manera Caín
trabajaba para adquirir Claro. algo, ¿sí? El fruto de la tierra, el fruto de sus manos, ¿sí? Adquiría el fruto de sus manos. En cambio, Abel trabajaba para mantener, ¿sí? Tenía que cuidar, tenía que conservar. Y es interesante porque mirando la elección, mirando también las profesiones, mirando Caín y Abel y mirando el resultado que Génesis nos menciona, en el momento de que Dios les pide la ofrenda, Claro. ¿sí? Al momento de llevar la ofrenda, Caín lleva lo que él había adquirido y Abel lleva lo que él había mantenido. Y me encanta esto, exacto, verlo también en perspectiva hacia el futuro, ¿sí? Porque bien mencionaron que Caín era el hijo de la promesa, todas las esperanzas estaban puestas allí. Y eso muchas veces genera cierto peso, cierta situación de presión allí. Sí. Y qué interesante que Dios también a través de Jesús saca esa presión. Claro. Sí. Porque aquí está puesta sobre la mesa lo que es la justificación por la fe. Claro, exactamente. Y algunas cuestiones que tienen que ver con eso. No era el adquirir nada. Exacto. No es las obras que yo puedo hacer. Exactamente. Sí. Sino en recibir y aceptar una fe que viene de parte de Jesús, la cual yo tengo que mantener. Muy bien. La cual yo mantengo aceptando lo que Dios me pide, obedeciéndolo y dándole lo mejor que yo puedo, que es mi voluntad, que es mis actos en función del amor que Dios me da. Porque simplemente nosotros somos reaccionarios al amor que Dios ya nos dio primero, ¿sí? Y es interesante también notar, quiero mencionar algo en relación a la justificación por la fe y al tiempo del fin. Cuando miramos a Caín y Abel, entendemos que la misma situación va a suceder en el fin. ¿En qué sentido? ¿Sí? Habrá dos grupos de personas, Claro. como mencionamos, muy diferentes, que profesen adorar a Dios. Claro. Todos nos vamos a llamar hermanos. Como dicen, se van a llenar la boca de que son hijos de Dios. Exacto. Claro. Todos nos vamos a llamar hermanos, pero uno de ellos obedece a Dios y lo adora a Dios como Dios, Claro. ¿sí? Haciendo lo que Dios le pide. Pero el otro grupo, ¿sí? Adora a Dios de acuerdo a sus propios intereses, Claro. a su propia forma. El legado Sí. de uno y el legado del otro. Exacto. Claro. Inclusive rechazando explícitamente y claramente el mandato de Dios, Claro. ¿sí? Rechazando la Biblia. Entonces, qué interesante que esta relación entre Caín y Abel también, de alguna manera, nos lleve hacia el tiempo del fin, hacia ese momento donde la adoración será central, Claro. ¿sí? Y donde habrá dos grupos de personas que se llamarán hermanos, pero que actuarán de forma diferente. En este escenario que nos plantea Rodri, Dios le pide una ofrenda, porque era parte de este aprendizaje del pueblo, del mundo recién caído, ¿no? Y tenemos que entender que claramente ellos sabían quién los había creado, ¿no? Es decir, la creación estaba tan reciente que ellos sabían quién era Dios. Y encima, además de eso, el Edén, dice Elena de White, no se fue hasta que comenzó el diluvio. Claro, estaba ahí. Estaba ahí, Estaba ellos así ofrecían presente. al pie del Edén. Ellos entendían las cosas porque se hacían, entendían que había un Dios soberano. Y ahí es como que aumenta la gravedad de Abel, trayendo otra cosa que Dios no le pidió. Y quizás la pregunta que te quería hacer, Lucas, Sí. es que ¿cuáles fueron los pasos que él fue tomando que lo llevaron a asesinar a su hermano? A este hermano que no tenía expectativas sobre sí, que probablemente de un carácter amable, que había hecho las cosas bien nomás, pero que para su familia era como vapor, ¿no? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron? Mira, para conectar lo que dijo Rodri y conectarlo a tu pregunta, me parece clave obedecer un así dice Jehová. Cuando, como dijo Rodri, ¿no? La palabra de Dios, ¿cómo es? Cuando uno comienza a desobedecerlos así dice Jehová, ya después no hay principio para obedecer lo siguiente. Claro. Si ya se desobedeció una parte, el que es infiel en un mandamiento es infiel en todos. Claro. Y esos son pasos que van sacando, ¿no? Y abriendo a que la persona pueda pecar más deliberadamente. Anoté dos cositas que me llamaron la atención, que están en el versículo 5, capítulo 4 de Génesis, ¿no? Dice, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se enojó en gran manera. Claro. O sea, tuvo un enojo. No sabemos por qué. Debería ser por él, por decir, Me equivoqué. uy, me equivoqué yo. ¿Viste cuando uno se enoja con uno mismo? Sí, sí. Y después decayó su semblante. O sea, se enojó y se deprimió. Pero en vez de hacer una revisión personal de lo que había hecho, atribuyó todo ese enojo Abel. a Abel. Y ahí comenzó. Pero no solamente eso, sino que hay un montón de pasos, ¿no? Que la lección lo comenta, pero después me llamó la atención que se enojó y se deprimió. Y todo eso fue para Abel.
Pero Dios le habla. Mirá, el versículo de memoria. Mirá, Caín, tenés que dominar las emociones. ¿Sí? Esa es la idea. Claro. Te puedes enojar, pero dominar las emociones y cumplir con lo que yo digo, con lo que te pido. Y ahí, en vez de escuchar el consejo de Dios, se enojó más todavía. Claro. Y después cuando Dios le dice, ¿qué hiciste con tu hermano? Y le mintió a Dios. ¿Qué soy yo, acaso? ¿Qué Guarda soy de mi yo? hermano. Y dice, ¿dónde está Abel? No sé. Y ya al mentir hizo una rebeldía abierta contra Dios. Claro. Dios siempre buscándolo, pero rechazar a Dios en cosas pequeñas. Ir aumentando hace que después se le mienta a Dios. Se le sea rebelde. Wow. O sea que empezó siendo una rebeldía en el corazón, probablemente. Claro. Que lo llevó a actuar en contra de una así, dice Jehová, y terminó en abierta oposición a Dios. Por no controlar y no tener dominio propio al inicio, ¿viste? Wow. Cuando están haciendo. Y qué impresionante es para mí pensar que quizás todo el entorno de Caín lo llevó a ser así, ¿no? Todas las expectativas puestas injustamente sobre él, ¿no? Porque Dios definitivamente iba a revelar quién era el Mesías. Así es. Y obviamente había expectativas, pero quizás no se debería haber depositado toda la responsabilidad sobre él, aunque definitivamente él decidió actuar así, ¿no? Claro, sí. No se lo puede... No se lo excusa. No se lo De eso. acusa, pero acompaña el contexto. Y en este caso, Rodri, hablando de la familia, ¿no? Sí. ¿Vos viste alguna similitud o diferencia entre las reacciones de Adán, el primero de los primeros en caer, y luego de Caín al encontrarse con Dios luego de pecar? Es interesante porque en los dos casos hay un pecado, ¿no? Deliberado, en contra de la voluntad de Dios. Pero las reacciones son diferentes. Sí. Adán, si bien en un principio él trata de sacarse la culpa de encima y decir, ¡epa! La mujer que me diste... Pasa la pelota. Exacto, pasa la pelotita. Caín abiertamente, él niega la situación, no reconoce. Y va en contra también de lo que Dios había dispuesto. Y es interesante porque también acá hay como un juego, vamos a decir, de palabras y de roles y de Dios buscando siempre, buscando a Adán, buscando a Caín. Claro. ¿Sí? Adán de alguna manera siendo al principio un poco escurridizo, pero después aceptando finalmente. En cambio Caín no. Dios tuvo que enfrentar a Caín y decirle, hey, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, yo sé lo que ha pasado. Claro. No hace falta que me ocultes a mí o me niegues o me mientas, porque yo soy Dios. ¿Sí? Y es interesante notar que este concepto de huir de Dios está muy presente hoy en nosotros, ¿no? Yo muchas veces me encuentro, quizás algunos de nosotros también nos sentimos identificados, tratando de esconderle a Dios lo que es obvio. Claro. ¿Sí? Tratando de negar la situación que ya no puedo controlar. Tratando de decirle, ¿acaso soy yo guarda de mi carácter? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy yo guarda De mis circunstancias. Exacto. ¿Sí? O me justifico, como hizo Adán. Ahora lo interesante es que Dios plantea algo en el versículo 9, viene la respuesta, capítulo 4, versículo 9, viene la respuesta de Caín, y en el versículo 14 viene un pedido de Caín. Quiero que lo podamos analizar brevemente. Capítulo 4, versículo 9, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el versículo 14, después de esta situación ya de que Dios descubre el pecado y que ya le dice cuáles van a ser las consecuencias de ese pecado, Abel le dice, hoy me echas de esta tierra y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle, me matará. Lo que le está diciendo Caín, en otras palabras, y los especialistas, los eruditos, analizan este versículo y dicen que Caín le estaba diciendo a Dios, ¿me estás dejando solo? No tengo a nadie quien me cubra, quien me cuide. ¿Está bien? Y eso es lo que hace el pecado con cada uno de nosotros, ¿no? Nos deja desnudos, Claro. nos deja ahí vulnerables. ¿Sí? De alguna manera, ahora Caín, que se daba cuenta de las consecuencias del pecado, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Cuando nos damos cuenta de las consecuencias del pecado, ahí buscamos a Dios, ¿sí? Y pedimos su ayuda. Ahora Caín estaba pidiendo que Dios lo pudiera proteger. Y Dios lo hace. Dice el versículo 15, el Señor respondió, no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una marca en Caín para que quien lo hallara no lo matase. Fantástico, fantástico ver cómo Dios fue al encuentro con el pecador. Lo charlábamos en el repaso anterior con los otros invitados. Dios no se queda quieto ante el pecado.
y cuida del pecador. Así es. Lo cual es fantástico entender que el universo estaba viendo cómo actuaba ese Dios que Satanás estaba poniendo en tela de juicio. Exacto. Desde ahí se empezó a revelar el carácter de Dios. Pero Dios no nos pudo evitar, porque hubiera sido injusto que nos evite las consecuencias también, ¿no? Entonces, capaz, Lucas, yo te quería preguntar, Sí. ¿cómo podemos ver las consecuencias de ese pecado en nuestra sociedad? Y son miles de años, Son miles de varios años. miles de años. Y la humanidad se va degenerando. Ujú. Es al contrario de la evolución, ¿no? Esa teoría que creó Satanás. Nosotros creemos que el hombre era perfecto y se fue generando. Y ya mismo el nieto de Caín, Lamec, ya se degeneró muchísimo. Claro. Porque, por ejemplo, Caín mató a una persona. Lamec, yo maté más personas que Caín. Claro. Y encima instauré la poligamia. Tuvo dos porque esposas. tuvo dos esposas. Y encima, no solo eso, sino que se jactaba. Caín era rebelde. Y Lamec lo que hizo, hizo un canto a favor de todas las fechorías que él había hecho. Claro. Si Caín fuera castigado 7 veces, no sé cómo era el canto, ¿no? Pero un cantito. Yo seré castigado 70 veces. Claro. Se jactaba de lo que Se hacía. jactaba. Imagínate, pocas generaciones después de Caín, ya el pecado se había corrompido. Lo que pasa es que el pecado es contagioso, muy contagioso. Y Satanás actúa en la mente de las personas y nosotros también tenemos a veces inclinación hacia el mal y cada vez va empeorando. A lo largo de la historia siempre se ve el grupo de los descendientes de Caín que se dice, ¿no? Ujú. Y siempre hay un grupo que se va alejando más, apartando de Dios y ese grupo, por ejemplo, hasta el diluvio, que fue, se apartó de Dios, pero dice que las hijas de Caín después contaminaban a la descendencia de Set, que era la descendencia del otro hijo que tuvieron Adán y Eva, que intentó seguir el camino correcto. O sea que no es que simplemente, bueno, peco yo solo y me voy. No. Influimos a todos los que Contagio al podemos. otro y lo hago a propósito. Sí. Claro. O sea que el legado es todavía estar sufriendo esas consecuencias. Todavía. Y lo importante que es sacar el pecado de raíz y Bien. no dejar que fluya, porque empieza a fluir Ujú. y es contagioso. Claro, Sí, sí, claramente. Y creo que tenemos ejemplos de enfermedades contagiosas que nos terminan afectando a todos, ¿no? Sí. Sí, sí. Así que hay que protegernos. Que se cuanto transmiten antes. de generación en generación. Exactamente. Y aquí la primera y la peor de todas, Sí, el pecado. El pecado. Rodri, te quería hacer una Sí. pregunta, porque nos queda poco tiempo, pero me Bien. parece fantástico plantear si hay relación entre el pecado de Caín en el Sí, sí, Edén y el de Lucifer en el cielo. Porque no podemos obviar que el pecado no surge en la tierra. Sí, Claro. sí, sí, Surge en el cielo Exacto. y acá hacemos una embajada. Ujú. Pero Exacto. ¿encontramos relación entre estos Sí, dos? sí, por supuesto. Y yo pondría en el medio también a Eva. Ok. ¿Sí? Porque hay algo que los une a los tres y que llega hasta el día de hoy, como bien mencionaba recién Lucas y comentabas vos también, Leo, que es el hecho de que Lucifer, antes de ser Satanás, quiso ser igual a Dios. Claro. Exactamente. ¿Sí? Quiso ocupar el lugar de Dios. Ujú. ¿Sí? Eva, cuando la serpiente trata de engañarla, el engaño que le dice y árbol codiciable, dice Génesis 3, para alcanzar sabiduría. Porque la propuesta de Satanás a Eva era que iba a ser igual a Dios. Claro. O sea, es el mismo engaño en que él había caído. ¿Sí? Hay un comentario también en el día viernes en la lección, donde allí se comenta que Caín mató a su hermano esperando quedar él solo. Y si sus padres morían antes que él iba a quedar más solo todavía. Inclusive ocupar el lugar de Dios el día de mañana. O sea, había un pensamiento de parte de Caín Tremendo. de llegar a ser como Dios. Claro. O sea, se volvía a repetir la misma historia. Exacto, ¿no? Es el mismo pecado en el que cae Satanás, en el que hace caer a Eva, Ujú. en el que hace caer a Caín. ¿Sí? Ese orgullo impide aceptar una así, dice Jehová. Exacto. Es mi voluntad solamente. Y ahí cuando se va generando más la raza. ¿No? Y es alejarse de una dependencia de Dios, de reconocernos criaturas. Claro. Y no ¿sí? creadores. Exacto. Y ahí está en juego, repito el mismo concepto, el tema de la adoración. ¿Sí? Cuando nos reconocemos criaturas es cuando podemos adorar a un Dios creador y lo hacemos también con oración, lo hacemos también con nuestro cuerpo y lo hacemos con obediencia Muy también. bien. Entonces, Rodri, capaz coincidirás conmigo que el problema fue que empezaron a idolatrar. Exacto. Lo sacaron a Dios de su lugar preeminente en la vida, en la historia de la humanidad, y se empezaron a poner ellos mismos. Exacto. ¿Qué es lo que Satanás hizo, no? ¿Y qué es lo que nos pasa hoy a nosotros? Ujú. ¿No? Cuando nosotros comenzamos el día sin darle lugar a Dios que Dios merece, nosotros también nos estamos poniendo en lugar de Dios. Y así con todas las cosas. ¿no? Claro, sí, Podríamos seguir. Hay muchos elementos que quieren ocupar el lugar de Dios en nuestra vida Así es. y el desafío sigue siendo el mismo. Sí, Lucas nos comentaba,
tenemos la desventaja de que quizás estamos más degenerados por el pecado. Así es. Pero tenemos la ventaja del sacrificio de Jesús y Y la una obra de- luz increíble. exactamente, la luz que el Espíritu Santo nos da, incluso en la actualidad. Ujú. Gracias, Lucas, por habernos acompañado. Un placer, ¿eh? Nos quedamos sin Muchas tiempo, gracias. pero creo que fue apasionante. Sí, 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 pasó rapidísimo. Muy bien, gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Un placer. Y creo que va a seguir siendo de bendición que podamos estudiar la Biblia, estudiar la lección, para volver a encontrarnos la semana que viene con el tema El Diluvio. Un relato fantástico que es importante que nosotros podamos creer y creer lo que Dios hizo en la humanidad en ese momento. Que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima vez.